Buenas tardes, mi nombre es Olga Van Dyck y el día de hoy vamos a platicar de las trampas del pensamiento y vamos a explorar la ley de la atracción y estas trampas del pensamiento en conjunto. Elegí la ley de la atracción porque tengo una historia personal con esta ley de la atracción. Cuando yo tenía 13 años leí el libro, recuerdo que en ese momento me gustó mucho y lo empecé a aplicar y aparentemente me había generado resultados poco probables y muy positivos en poco tiempo. Pero después me daría cuenta que eran causas que no eran reales, que eran esto que llaman causalidad falsa. Mi postura respecto a la ley de la atracción es que no tiene una evidencia científica ni lógica y que por el contrario genera muchos riesgos para las personas. Y derivado de cómo presentan como una ley, incluso lo igualan con la ley de la gravedad, que tiene efectos en ti incluso aunque tú no lo sepas, aunque no estés pensando en ello, generan un costo de oportunidad a las personas de no usar esta ley y por ende genera riesgos. Em, Pareciera que el texto tiene datos que va construyendo con información. Habla, por ejemplo, de el pensamiento positivo, habla de elementos o ejes centrales de cómo se va construyendo esta ley, porque genera toda la realidad en tu vida. Sin embargo, generalizan y establecen que este pensamiento positivo como el centro de todo lo que sucede en nuestra vida. Y explorando esto, al principio pensaba, si casi todo el texto está basado en creencias. Sin embargo, cuando iba reflexionando un poco más y veía que entrelazan de una forma muy compleja información que puede tener sustento científico con argumentaciones que son muy contundentes, pero que basan en creencias, concluí que el texto completo se basa en creencias, porque no tiene una coherencia lógica de sustentar lo que presenta como una verdad. Em, Incurre este texto en diversas falacias lógicas y sesgos cognitivos. Vamos a hablar de algunos de ellos ahora y me gustaría comenzar por la causalidad falsa. La ley de la atracción dice que todo lo que sucede en nuestra vida es consecuencia de los pensamientos que tenemos. Esto es una correlación que no se vincula porque nos habla que una sola causa, el pensar positivo, es el resultado de billones de diferentes consecuencias. Que te vaya bien, que tengas un nuevo trabajo, que tu empresa le vaya mejor, que encuentres una pareja y tengas una relación estable. Pero eventualmente, conforme yo en su momento lo fue experimentando, veía que tenía pensamientos positivos y resultados negativos, y tenía algunas veces pensamientos negativos y resultados positivos, y pude romper esta falacia de pensar en esta causalidad que presentaba el libro. También presenta diversos falsos dilemas. Yo quiero hablar de uno que establece que tú tienes el poder de controlar y eliminar lo negativo, sustituyéndolo por pensamientos positivos. Pareciera que hay una dicotomía y una polarización en donde la única forma de arreglar los problemas que tenemos es pensando positivo. Pero ya establecíamos que no es así, porque muchas veces teniendo, decíamos, un pensamiento negativo, hay un resultado positivo y viceversa. Esto me parece muy peligroso porque aunque ya establecimos que esta no es una correlación real que pueda demostrarse, ¿qué pasa cuando una persona que tiene una depresión establece esta ley de la atracción como algo verdadero? Pues existe un riesgo alto de que acrecente esa depresión porque va a pensar que es su culpa estar así por tener pensamientos positivos. La psique es muy compleja y el pensar positivo va mucho más allá del deseo y la persona puede entrar en un ciclo muy negativo. Y yo en algún momento me sucedió esto y por eso lo considero como un riesgo importante a resaltar. También la ley de la atracción va alimentando este sesgo de confirmación y yo lo vi en mi experiencia porque cada vez era más renuente a aceptar argumentaciones lógicas y cada vez me sesgaba más hacia un tipo de pensamiento positivo más que el analizar lo que estaba sucediendo, utilizar mi lógica, informarme y poder llegar a una conclusión. Em, También la ley de la atracción genera una aversión a la pérdida. En su momento yo había invertido tanto en este proceso, en estos tableros de visión, en muchos elementos que me generaba una gran aversión a la pérdida, dejar esto que en algunos casos me había aparentemente traído resultados positivos y que eran muy poco probables.
No considero, con esto que hemos presentado de falacias y de mi experiencia, no considero que la ley de la atracción contribuya a la generación de conocimiento, porque justamente hace el efecto contrario. Nos lleva hacia tener un pensamiento mágico, hacia evadir el pensamiento lógico y no sustentar lo que establecemos como verdad con argumentaciones e información basada en evidencia. Incluso me parece que desinforma, impone una verdad absoluta y, como hablábamos, también genera riesgos fuertes para las personas, también genera falsas expectativas, también acrecenta este pensamiento mágico y pues ya lo decíamos, deja la lógica de lado. Hablando ya del pensamiento lógico, a mí me parece sumamente importante tener un pensamiento basado en lógica y evidencia, porque de lo contrario vamos a vivir en una realidad y vamos a tomar decisiones con información que establecimos como real, porque no podemos sustentar y nos vamos a estar equivocando y vamos a estar poniendo a nosotros y al entorno donde vivimos en riesgo si no filtramos y nos damos un espacio para pensar dónde estamos estableciendo nuestra lógica cuando estamos actuando de cierta manera. Y bueno, eh, me parece que es importante llevar el pensamiento lógico a la mayor cantidad de espacios que podamos, pero como ya veíamos en el video que ponían como recurso de aprendizaje, muchas veces este sistema uno, que es una forma de actuar rápida de nuestro cerebro para llevarnos a situaciones seguras, tiene que salir cuando tenemos que actuar rápido. Pero cuando necesitamos tomar decisiones que tenemos que contrastar por las consecuencias que pueden llegar a tener, es imprescindible o considero imprescindible que utilicemos un pensamiento lógico. Y hablando de si el pensamiento lógico puede contribuir a un pensamiento creativo e innovador, yo, por la experiencia que tuve, considero que en definitiva el pensamiento lógico es una de las bases que pueden promover más un pensamiento creativo e innovador. Porque cuando hay una estructura, un orden y tienes información basada en evidencia, tienes la oportunidad de construir cosas con bases y una lógica que te permita sustentarlo y que te permita darle una coherencia y un seguimiento. Y cuando tienes esa coherencia, esa estructura y ese seguimiento, puedes empezar a usar una creatividad que tenga una lógica también en cómo se va construyendo con esa evidencia. Yo por eso ahora me gusta mucho pensar en correlaciones incluso y hacer este análisis. Y bueno, pues muchas gracias por este tiempo en el que me escucharon.